escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Ayer llamó un oyente haciendo referencia a propósito del asunto de los precios de los combustibles, haciendo referencia a que cuando Leonel Fernández gobernó el país, en el momento en que el petróleo estaba a un alto precio, que llegó a cotizarse incluso durante la crisis del 2008, llegó a cotizarse a $147 el barril. No fue que se quedó en $147, eso fue que llegó un día a 147, fue su tope máximo y después siguió otra vez bajando. Pero fue la época donde el petróleo estuvo por encima de los $100 el barril, fue una época de bonanza económica para Venezuela. Ustedes recuerdan que el presidente Hugo Chávez desarrolló muchos planes y programas sociales a nivel internacional, a nivel nacional, pero también a nivel internacional con el llamado Acuerdo de Petrocaribe, del cual se benefició la República Dominicana, al igual que se beneficiaron otros gobiernos de otros países. Ahora, ese acuerdo de Petrocaribe, que originalmente no se llamaba Petrocaribe, se llamaba Acuerdo de Cooperación Energética. Ese era el nombre original. Ese acuerdo se firmó durante el gobierno de Hipólito Mejía, creo que a principio del gobierno de Hipólito Mejía. Lo que pasa es que ustedes recuerdan que cuando Hipólito Mejía gobernó 2000-2004, tuvo dificultades, tuvo diferencias con Venezuela. Hubo diferencias con Venezuela y nosotros no teníamos una relación buena en esa gestión. No sé cuáles fueron las circunstancias que hicieron que la verdad es que no hubo una muy buena relación entre venezolanos y dominicanos en cuanto a lo que tiene que ver con políticas de Estado. Y entonces el gobierno dominicano no le dio curso a eso del llamado Acuerdo de Cooperación Energética. Cuando el PLD llega al poder otra vez en el 2004, en medio de una crisis, pues lo primero que hicieron fue buscar ese acuerdo y dijeron, señores, vamos a sacarle provecho a este acuerdo, el equipo económico del gobierno de Leonel Fernández. Y entonces ahí se produjo una situación que fue hasta más conveniente para el país, porque fue cuando entonces Chávez, en procura de adquirir una especie de liderazgo regional, pues transformó ese acuerdo en el llamado Petrocaribe y concedió unas facilidades a los países que le compraran petróleo de acuerdo con el precio, o que le compraran combustible de acuerdo con el precio de cotización del petróleo. Se establecía entonces que cuando el petróleo pasara el barril de $100 el barril, entonces el gobierno, Venezuela le vendería el combustible al país socio o al país miembro, en este caso República Dominicana, cobrándole solamente creo que un 20%, un 40% y el otro 60%, si bien se contabilizaba, se quedaba como una especie de financiamiento blando. Un financiamiento blando que se pagaba en un plazo de 20 años con los 2 primeros años de gracia y con una tasa de interés de apenas un 1% anual. O sea, era prácticamente un regalo, un endeudamiento sin tasa de interés prácticamente. Era prácticamente un regalo. Mientras el petróleo estuvo alto, pues ciertamente nosotros tuvimos el beneficio como país de que el combustible que le compramos a Venezuela, más del 60% era financiado. Se contabilizaba como deuda, pero no se pagaba en ese momento. Por lo tanto, había un alivio para el Estado en cuanto a lo que tiene que ver con el costo de la factura petrolera. Ahora bien, eso no era tampoco generalizado. ¿Por qué no era generalizado? Porque nosotros no llegamos a comprarle a Venezuela nunca más de un 25 o 30% del total de combustible que se consume en el país. Y lo que estaba dentro del marco del Petrocaribe era lo que se le compraba a Venezuela. O sea que nosotros nos beneficiábamos de ese acuerdo, pero solamente con el 25 o 28% del combustible que consumíamos, porque el restante 75% se le compraba a otros países como Colombia, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y otros suplidores, principalmente Estados Unidos. O sea que tampoco era que todo el combustible que comprábamos estaba dentro del marco del Petrocaribe. Aún así, el gobierno se benefició porque mientras duró ese proceso, ese acuerdo, se acumuló una deuda con Venezuela por Petrocaribe de alrededor de $4,000 millones. $4,000 millones entonces que el gobierno podía utilizar para hacer otras inversiones. ¿Por qué para hacer otras inversiones? Porque no era que se bajaba el precio del combustible al nivel del descuento de ese
de ese financiamiento que se otorgaba, el combustible seguía vendiendo al mismo precio, calculando la fórmula que nadie conoce normal y con los mismos impuestos que pesaban sobre el precio de los combustibles, porque si el gobierno le restaba esos impuestos o el equivalente de esos impuestos al combustible que le comprábamos a Venezuela, entonces no íbamos a tener ningún beneficio y como quiera íbamos a acumular una deuda, porque no era un regalo, era un financiamiento. Entonces, el beneficio para la República Dominicana era que ese dinero financiado, que tú no tenías que pagar, si tenías que pagarle 100 a Venezuela, le pagabas solo 40, los otros 60 te servían entonces para tú hacer otras inversiones dentro del presupuesto. Pero no era que se recibía el dinero en términos físicos, sino que no había que buscarlo ese dinero, y al no haber que buscarlo, pues entonces tú tienes ese sobrante, ese margen para hacer inversiones, para utilizarlo en cualquier tipo de acción que sea necesaria en cuanto a las prioridades presupuestarias, pero se contabilizaba como deuda. Repito, se acumuló una deuda de 4.000 millones de dólares, que luego se compró a descuento. Cuando llegó la crisis, se acabó Petrocaribe, bajaron los precios del petróleo, Venezuela comenzó a necesitar recursos en el gobierno de Maduro, ya se había muerto el señor Hugo Chávez, y entonces ¿qué hizo el gobierno? El gobierno hizo una operación mediante la cual compró la deuda a descuento. ¿Qué es comprar la deuda a descuento? Dijo, bueno, mira, yo te debo 4.000 millones de dólares, si yo te lo tengo que pagar en un periodo de 20 años, si yo te lo pago al día de hoy, hacemos un descuento, dime, prorrateamos cuánto son 4.000 millones de dólares de aquí a 4 años, cuánto serían tiempo presente, y eso le salió más o menos por 1.700 millones de dólares. El gobierno lo que hizo fue que emitió bonos por 1.700 millones de dólares, le pagó entonces esa deuda de 4.000 reducida a 1.700 millones de dólares al gobierno venezolano, y siguió entonces pagando la deuda de 1.700 millones ya con una tasa de interés más alta, una tasa de interés de alrededor de un 7%, pero a un plazo, tengo entendido que más largo, a 30 años, y al mismo tiempo lo que hizo fue con eso que redujo el monto de la deuda y el porcentaje de la deuda frente al Producto Interno Bruto. Le bajó de un día para otro 2.300 millones de dólares al monto que tenía contabilizado. Al bajarle esos 2.300 millones de dólares, el gobierno con eso lo que hizo fue que redujo la deuda como porcentaje del PIB y pudo entonces contraer más deuda sin pasarse de los límites que pudieran considerarse aceptables dentro del Producto Interno Bruto. O sea que al final la operación que se hizo no fue una operación, primero, que no implicaba una reducción de los precios de los combustibles. El precio de los combustibles en ese momento se calculaba con la misma fórmula y los mismos impuestos que estuvieran vigentes en ese momento, y eso no fue en beneficio de los consumidores de combustible. Eso se mantuvo normal. El beneficio era que el Estado tenía un financiamiento de un dinero a una tasa de interés bastante blanda y podía entonces invertir ese dinero en cualquier otro tipo de prioridad presupuestaria. Pero como quiera era deuda, al punto de que, repito, se acumularon 4.000 millones de dólares de deuda. Y no se podía aplicar eso tampoco a los precios de los combustibles, porque era lo que le comprábamos a Venezuela, era más o menos una cuarta parte del total de combustible que se consumía en ese momento en la República Dominicana. Por lo tanto, el beneficio de Petrocaribe solamente se obtenía en alrededor de un cuarto del total de combustible que se consumía en el país. Las otras 3/4 partes no estaban incluidas en ese beneficio de financiamiento blando a través del Petrocaribe. Entonces no podía aplicarse eso al precio de los consumidores. No había manera de que fuera así. Hoy día nosotros tenemos un mercado donde la mayoría del combustible que compramos se lo compramos a Estados Unidos. A Venezuela no se le compra nada en este momento de combustible, nada. Nada es nada. Alrededor del 96% se le compra a Estados Unidos y el otro 4% se le compra a otros suplidores, porque nosotros compramos, además de gasolina, gasoil, gas licuado de petróleo y full oil, que es combustible de generación. Y entonces hay otros países suplidores, por ejemplo, Trinidad y Tobago suple gas licuado de petróleo, gas natural también, que lo suple Estados Unidos, pero también lo suple otras naciones. Pero hoy día nuestro principal suplidor, el mayor suplidor hoy día es Estados Unidos. Y a Venezuela no le compramos absolutamente nada
Y no podemos perder de vista también que Venezuela, el combustible de Venezuela o el petróleo de Venezuela no es de la mejor calidad. Y el combustible que se refina del petróleo de Venezuela, por el alto contenido de azufre que tiene, no es de la mejor calidad. Por eso no se le puede, no creo que haya un país diferente a Cuba que se aventure a comprarle el 100% de su consumo de combustible a Venezuela como suplidor, porque no es el suplidor del mejor combustible en el ámbito mundial. Kelvin, llámame ya.